De hecho, tocas algo que me encanta porque, no sé, creo que en el mundo evangélico moderno en el que muchos hemos crecido, creo que de pronto malamente, la iglesia nos ha pintado un evangelio como color de rosa, donde todo está bien. Jesús es nuestro Salvador, pero pensamos que es un Jesús que nos viene a salvar de los problemas de aquí y ahora y cosas por el estilo. Y creo que una de las cosas, uno de los problemas que a muchos los sacude y en muchos casos incluso los lleva lejos de la fe es esto, el problema del dolor, precisamente, que citabas ahorita de Ujú. este libro de C.S. Lewis. Y es algo que en teología es esta teodicea, ¿no? El Ujú. gran La problema del teodicea. dolor. Ujú. Y, y que a veces pensamos de que cómo puede ser que si Dios es bueno, entonces experimentamos este mundo de dolor. Y creo que es un tema en el que creo que la Iglesia Católica tiene una riqueza increíble en esta teología y que en el mundo hispano, al menos, por este divorcio que tenemos con la Iglesia Católica, como que todo lo que es católico es malo por de facto, es como que nos perdemos de lo que hay ahí, ¿no? Nos perdemos de esta teología, Ujú. nos perdemos de estas ideas y creo que es algo que tenemos que de alguna forma como recuperar, ¿no? Ujú. Porque si algo nos enseña uh, esta Semana Santa en la que estamos a punto de entrar es precisamente un dolor, es este Dios que en la encarnación no simplemente viene a habitar entre nosotros, en el mundo y ya, sino todo lo que esto implica. En la Ujú. cruz, Jesús nos muestra que Dios viene a encarnarse aún en ese dolor. O sea, que Dios no es perdón, dolor no es la ausencia de Dios, no, Dios está ahí en el dolor. Dios está en medio de nosotros y nos acompaña ahí, así como Jesús en medio de estos dos ladrones. Jesús está en medio de Ujú. nosotros como iglesia cuando estamos pasando por dolor, por quebranto y demás, pero creo que muchas veces en el mundo evangélico actual, como que rehuimos mucho este concepto. No sé si Ujú. tienes algo más que puedas agregar de esto. Sí, sí, sí. El problema del dolor es algo que se evita, algo de lo que se dice poco. Puede ser por un evangelio medio triunfalista, Sí. y generalmente asociamos un evangelio triunfalista con posiciones más carismáticas o neocarismáticas. Es como decir, no, lo que dice todo te va a ir bien, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, Sí. bueno, como, sí, eso puede ser una de las cosas, pero hay muchas formas de evangelio triunfalista. Eh, de hecho, recuperando de vuelta a Lutero, Lutero hacía una distinción muy grande entre lo que es la teología de la gloria y la teología de la cruz. Mm. O como más bien le gustaba decir a él, los teólogos de la gloria, que hablan de Dios justamente a partir de la gloria, a partir de la abstracción de Dios, Mm. a partir de imágenes rimbombantes de Dios. Ujú. Y hay muchas teologías en eso, no solamente las teologías de un corte extremo, neocarismático, por ejemplo. Hay Ujú. muchas teologías que presentan a Dios a partir de la rimbombancia de su gloria, de su poder. Y Ujú. dice, ojo, Lutero, ojo con la teología de la gloria, porque la Mm. teología de la gloria construye también una iglesia de la gloria. Ya. Por el contrario, una teología de la cruz solamente dice de Dios lo que Dios decide manifestar, Mm. solamente muestra de Dios, solamente habla de Dios, lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, y Dios se nos ha revelado de una forma absolutamente esplendorosa en la cruz. Es Ya. decir, lo que nosotros tengamos que decir acerca del Evangelio, acerca del triunfo de la iglesia, acerca de la verdad cristiana, acerca de lo que fuere, Ujú. dice Lutero, tenemos que decirlo, leerlo, proponerlo a los pies de la cruz. Mm. Hablar del Evangelio a la luz de la gloria es estar vendiendo un Dios que no es el que se nos quiso manifestar a nosotros. Mm. Nosotros no podemos conocer ese Dios. No Mm. significa que Dios no tenga gloria, no significa que Dios no manifieste su gloria, pero la va a manifestar a nuestros ojos vestido en la cruz. Entonces, creo que es como muy, muy peligroso ir por ese camino, y siempre es una tentación. Hay muchas Sí. teologías que juegan a esa tentación de hablar de Dios en esos términos. Hablar desde la cruz significa también que nuestra teología va a ser una teología
a ver, que se percibe como incompleta, que se percibe como frágil. Mm, Es decir, el triunfo de la cruz no es un triunfo aplastante, ujú. es un triunfo de lo aparentemente derrotado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas teologías? Y ustedes pongan el nombre y empiecen como a pensar a su alrededor cuando escuchan. ¿Cuántas teologías a nuestro alrededor, de diferentes escuelas, de diferentes tipos, hablan de Dios de una forma excesivamente resuelta? Ujú, ujú, Siendo que el Dios que se nos manifiesta en la cruz es un Dios que vence, pero es un cordero que cuando lo vamos a ver es un león que cuando lo vamos a ver nos damos vuelta y es un cordero, ujú, ¿sí? Esa ujú. es la gran manifestación. A mí me parece brillante ese pasaje del Apocalipsis, ¿no? Juan le dice, mirá, ahí está el león, el que derrotó, el glorioso, el fantástico. Y Juan se da vuelta y lo que ve es un corderito degollado para colmo, ¿sí? Entonces, esa es la victoria del Evangelio. Ya. Cada vez que nosotros jugamos a otra cosa, cada vez que nosotros jugamos a que nuestra victoria espiritual, de sentido, semántica, cultural, lo que sea, si es otra cosa que un cordero degollado, no sería el ejemplo de Jesús. Y eso creo que nos tiene que hacer repensar muchas de las formas en las cuales dialogamos con nuestra época, por ejemplo. Ya. Eh, sí. Sí, y es el mismo juego que vemos jugar a Pedro y incluso a Judas. O sea, Pedro tenía esta idea de cómo se ve esa victoria, esa gloria. Jesús es este Mesías, este rey que viene a derrocar a Roma. Uh Y -huh. creo que todos, o sea, creo que no nada más Pedro, aún los fariseos, creo que todo el mundo tenían esta idea de que no, 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 a ver, espérame, un Mesías no se ve como este Galileo. No, 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 Uh no puede -huh. ser. Y creo que no sé, tenemos esta idea de cómo se ve victoria. Y leía recién esta idea de la traición de Judas y cómo se da y el beso y todo lo demás. Y es que Judas termina cediendo a esto porque está queriendo empujar a Jesús a la Mm. rebelión de los Iscariotes, ¿no? No, vamos, reacciona Jesús, mira, aquí están esos que vienen a matarte, por favor, reacciona. Las armas son la solución, la guerra es la solución, ¿sabes? La violencia. Y como bien decías tú, Jesús no, mi reino no es como el reino de este mundo. Mi Uh -huh. victoria no es como... Y su coronación no fue esta Sí. gran coronación y todo, fue la corona de espinas, fue... Y Ah, es la ironía, justamente.